Hola, ¿cómo están? Sean ustedes muy bienvenidos a su programa María Misión. Y bueno, hoy vamos a tener unos invitados muy especiales. Son los restauradores que se encuentran allá en Jerusalén. Y bueno, qué mejor que ver cómo va esta restauración del retablo de San Marcos. Y ellos cómo están en esta encomienda tan especial de María Visión. Bien, les doy la cordial bienvenida a Carlos Lozoya, Ignacio González, que se encuentran allá en Jerusalén y precisamente en el retablo de San Marcos, que fue ahora sí restaurado por manos totalmente académicas de aquí de México, de Guadalajara. ¿Cómo se encuentran ustedes allá, Carlos y Nacho? Hola Gaby, muchísimas gracias. Estamos sumamente emocionados, muy contentos de estar hoy aquí contigo y con toda la audiencia de María Visión. Muy contentos y felices y bendecidos, Gaby, de estar acá por estas tierras. Sí, ya lo creo. Tierra Santa. Ya lo creo, y pues representando este canal maravilloso de María Visión. ¿Qué les parece si vamos a conocer el santo de esta semana? Su nombre de bautismo es Fernando, portugués, de Lisboa. Nace en una familia noble en el año de 1195. Madura una llamada fuerte a la misión y con este ideal parte inmediatamente para Marruecos, pero contrae una enfermedad y se ve obligado a un reposo forzado. A la edad de 32 años es nombrado superior de la Fraternidad Franciscana del norte de Italia. En este cargo no escatima sus visitas a los numerosos conventos bajo su jurisdicción y abre nuevos conventos. Celebrada la Pascua, Antonio, que ya tiene problemas de salud y está bastante deteriorado por las fatigas, consiente retirarse por un periodo de convalecencia con otros hermanos y acepta la invitación a un retiro y meditación en Campo San Peiro, a pocos kilómetros de Padua. Pide que le sea adaptado un pequeño refugio sobre un gran nogal para pasar las jornadas en contemplación y dialogando con la gente sencilla del lugar, volviendo al retiro al anochecer. Es aquí donde tiene la visión del niño Jesús. El 13 de junio le sobreviene un malestar. Comprende que su hora ha llegado y pide que le lleven a morir a Padua. Es transportado en un carro de bueyes, pero llegando a Arsella, pequeña aldea cerca de la ciudad, expira murmurando: «Veo a mi Señor». En deuda con San Agustín en el pensamiento, Antonio conjuga de forma original mente y corazón, búsqueda de la especulación y ejercicio de la virtud, estudio y oración. Doctor de la Iglesia. En Padua le llaman simplemente el Santo. Bien, pues ahí tienen la vida de este gran santo, y qué mejor que nos explique Ignacio González, ahora sí que el tío de todos nosotros, pues él qué opina de esta vida, siendo que es un santo que va en su vida día a día. Bueno, la verdad, Gaby, pues, es un muy buen santo, obviamente como franciscano, pues muy humilde, que eso pues es muy, muy importante para nosotros, o sea, como dejar las cosas terrenales para siempre dedicarnos y desprendernos de lo material y ahora sí que ofrecer nuestra vida primero a Dios nuestro Señor y obviamente ayudar a todos nuestros hermanos y como crecer en la fe, porque también San Antonio fue un gran fundador de monasterios, y para aumentar la religiosidad, sobre todo en Italia. Entonces, pues la verdad que es una labor muy encomiable y muy bonita en sus tiempos, pues crecer y crecer la fe para, obviamente, alabar a Dios nuestro Señor con estudiar y vivir la vida. No, pues muy bien, de acuerdo contigo, y bueno, a mí me gustaría aprovechar al escuchar esta vida de este gran santo, el que ustedes estén allá precisamente con el desprendimiento de sus familias, de las comunidades que tiene uno en su casa, pero pues ahora sí que la Santísima Virgen María los llevó de la mano a Jerusalén para restaurar precisamente este retablo y muchísimas cosas más que nos ayudan a evangelizar a través del arte. ¿Cómo se sienten ustedes con esta encomienda? Fíjate, Gaby, qué casualidad que hoy hablamos de San Antonio de Padua, un franciscano, y nosotros desde Tierra Santa estamos haciendo
justamente lo que Dios nuestro Señor le solicitó a San Francisco en algún momento: restaura mi iglesia. Nosotros lo estamos haciendo de manera literal, estamos interviniendo el iconostasio y el conjunto litúrgico de la iglesia del monasterio de San Marcos. Es una comunidad siria ortodoxa que se hermana con nosotros en creencia cristiana y bueno, es un retablo del siglo XVII de estilo barroco y, como bien dices, ha sido o ha significado un sacrificio el venir acá al dejar a nuestras familias, a nuestros amigos, nuestras comodidades y enfrentarnos a una realidad totalmente diferente a la que estamos acostumbrados, en un país en el que usos y costumbres son completamente diferentes, en el que no hablamos el idioma y tenemos que manejarnos en un idioma que no es nuestro idioma natal, y sí ha significado un sacrificio hasta cierto punto, pero ha sido enriquecedor. Y como bien dices, las cosas se han dado de una manera milagrosa, de una manera bendecida. Indiscutiblemente es el lugar en el que nuestra Madre Santísima quiere que estemos. Finalmente se han dado las cosas de manera muy natural. Cualquier dificultad que se nos ha presentado se ha resuelto de manera de verdad milagrosa. Es increíble lo que hemos estado viviendo aquí, ¿no, tío? Sí, exacto. La mano de Dios se ha notado en todo, Gaby. Y volviendo a la vida de San Antonio, pues siguiendo las vidas de los santos, pues como que te enseñan, con lo que te comentaba, a desprenderte de las cosas. Entonces ese desprendimiento de todo lo que dejamos allá en México, pues nos ha servido para acoplarnos aquí y estar muy, muy contentos, Gaby. Ahora sí que ofreciéndole el trabajo, lo que sabemos hacer, a Dios nuestro Señor, dignificando su casa. Entonces, muy contentos, ¿no? Ahora sí que se ve la mano de Dios aquí. No, pues muchísimas gracias y qué bendición el que estén ustedes allá rescatando precisamente lo que mencionaba Charlie. ¿Qué les parece a todo el público si conocemos aún más de este monasterio de San Marcos en Jerusalén? Vamos a ver. La ciudad antigua de Jerusalén es hogar de múltiples comunidades cristianas, entre las cuales destaca, por su antigüedad, la comunidad siria ortodoxa de Jerusalén. Esta comunidad, considerada una de las primeras en abrazar la fe cristiana, se encuentra establecida en el corazón de la ciudad santa, en el histórico monasterio de San Marcos. Este lugar se erige sobre lo que, según la tradición, fue la casa de María, madre del evangelista y primer obispo de Alejandría, San Marcos. My name is Deacon Michel of the Syrian Orthodox Patriarchate in Jerusalem. We are at St. Mark Monastery, the first church in Christianity proclaimed by the Holy Apostles. In this holy place, our Lord celebrated the Holy Supper with his disciples. He washed the feet, he instituted the first liturgy, and the Holy Spirit was bestowed on Virgin Mary and the apostles in this holy place. La casa del apóstol Marcos fue refugio y lugar de reunión para los primeros cristianos durante tiempos de persecución. Se cree, además, que albergó durante sus últimos años de vida terrenal a nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Este espacio sagrado fue también testigo de numerosos acontecimientos de profunda trascendencia para el misterio de la fe cristiana. Entre los episodios más relevantes, se encuentran la Última Cena, la manifestación del Espíritu Santo en Pentecostés, reconocida como la Epifanía de la Iglesia, y la dormición de la Virgen María. Con generosa hospitalidad, la comunidad monástica ha acogido al equipo de restauradores de María Visión, y ha solicitado la restauración del iconostasio que embellece la iglesia principal del monasterio.
Esta noble labor de conservación no solo busca salvaguardar el patrimonio artístico e histórico de la comunidad, sino también honrar el testimonio de fe y la dignificación de la casa de Dios. Bien, pues ahí tienen ustedes en dónde se encuentra la restauración de María Visión, estos restauradores de María Visión, llevando a cabo esta encomienda pues tan importante, ¿no?, para la Iglesia Católica. Chicos, ¿ustedes cómo van sobre los dorados de este retablo? ¿Cómo se ha ido la restauración dando? Que lo vamos a ver en cápsulas, pero me gustaría muchísimo el que expresen pues ahora sí cómo se han ido dando las etapas de restauración. Fíjate, Gaby, que se conformó un grupo de 5 restauradores, todos mexicanos, egresados de la licenciatura en Conservación y Restauración de Bienes Muebles, para esta encomienda. Conformamos un equipo enviado por María Visión para la restauración del iconostasio y del conjunto litúrgico de la iglesia del monasterio de San Marcos. Las etapas de restauración han sido lentas porque han sido tratadas con meticulosa cautela. Sobre todo el tema de la limpieza ha significado un reto significativo. Este retablo fue pintado con pintura acrílica en su totalidad, lo cual demeritaba muchísimo la estética del retablo y escondía tesoros que fuimos descubriendo a lo largo de este proceso de limpieza. Se han ido añadiendo hojas metálicas doradas y plateadas, hoja de oro de 23 3/4 de quilate y plata de ley, en estas áreas en las que se perdió por el tiempo, la abrasión, la acción humana, y se ha respetado también los materiales constitutivos originales. Ha sido un proceso largo, pero creo que el resultado ha sido muy enriquecedor, ¿no, tío? La verdad que sí. Ajá. Bueno, pues ha habido, como dice Carlos, pues los retos, pero todo muy bonito. Ajá. Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a ir viendo durante este programa esas etapas, ¿no? Me gustaría muchísimo que ustedes conozcan precisamente la comunidad siria ortodoxa de Jerusalén, quien ha acogido a este equipo de trabajo. Vamos a verlo. El canal de María Visión ha sido bendecido con la invitación por parte de la comunidad cristiana siria ortodoxa de Jerusalén para restaurar y dignificar su espacio sagrado. Esta comunidad es sin duda una de las más pequeñas en feligresía, pero fuerte en fe y devoción. We were called Aramaic at the time of our father Abraham. The fact that we adopted Christianity, we changed our name from Aramaic to Syriac. So we are the first Christian who believe in Jesus Christ. In 2022, our engineer, Mr. Afram Michel Isaki, brought engineers from Greece. They found, unfortunately, that we have termites which threatening the existence of our altar. In the year 2023, in January, during the Holy Week of Prayers, the Unity of the Churches, the president of the foundation of Maria Vision, he was here among these participants. He told us, how can I help your church? We have told them that we have a serious problem of our altarpiece. And we told him that we couldn't afford. The president, he was so nice, and he told us, I am ready to restore your altarpiece. We couldn't expect the answer. And they saw the problem, they said, we have to take care of it immediately. So on June 2023, and to the big surprise, they found that there are gold underneath the layers. We were so astonished about this beauty of 452 years altar, how God sent us Maria Vision.
And we are so grateful to Maria Vision because we didn't expect this to come. And now when you see the church, you see the altarpiece, the happiness is in our heart, and all the visitors, they come. So this means God sent his people, Maria Vision, the foundation, and all these volunteers and experts who are here, because God wants his church to be flourishing, to be shining, to open it for everyone. María Visión y el equipo de restauradores mexicanos ha escuchado el llamado de Dios y la Virgen Santísima para dignificar el espacio sagrado de la Iglesia de María la Madre de Dios, siguiendo con el compromiso de servir. Bueno, pues ahí tienen ustedes como Michelle, que él está al cargo de Tierra Santa, de ver todos los trámites, permisos, inclusive pues él estuvo colaborando también en la invitación a este grupo de restauradores a través de María Visión. Chicos, pues ¿cómo ha sido la acogida de estos sacerdotes? Que en verdad pues somos muy privilegiados por darnos un techo y alimentos, ¿no es así? Exactamente, Gaby. La verdad es que no hay queja alguna. Han sido benevolentes, amables, cariñosos, se han convertido en nuestra familia finalmente. En un principio se podía notar cierto recelo porque no podían creer que María Visión donara una restauración de esta magnitud a una comunidad siria. Si bien no es una comunidad católica, es una comunidad cristiana que nos hermana en creencia, y para ellos resultaba un poco extraño esta generosidad por parte de María Visión y finalmente por el público que tras sus donaciones hace posible que nosotros estemos aquí y que estemos trabajando en la dignificación de la casa de Dios, porque finalmente es lo que estamos haciendo. Estamos procurando que este espacio donde Dios habita se encuentre en las mejores condiciones. Es un espacio que había sido hasta cierto punto, se podrá decir, abandonado al trabajo que resultaba en el conjunto litúrgico. Es decir, se pintó con pintura acrílica, mejoró muchísimo la estética del retablo y se dejó de darle mantenimiento. Ahora llegamos y descubrimos hojas de oro originales del siglo XVII, hojas metálicas de plata, colores, corladuras. Es un retablo de verdad bellísimo que justamente es el que se encuentra detrás de nosotros. Pero independientemente de la belleza de este retablo, el espacio donde se encuentra esta iglesia es profundamente importante desde el aspecto religioso. Si quieres, tío, nos puedes comentar un poco sobre el espacio que abraza este retablo. Pues tenemos la fortuna, así, la gran bendición de nuestro Señor David, de estar aquí en el lugar donde fue la última cena. Entonces, por obvias razones, pues aquí también se puede decir que es la institución de la Eucaristía en este recinto en el que tenemos la fortuna de restaurar. También la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Entonces, Gaby, es una mega bendición, aparte de hacer lo que nos gusta mucho, pues el lugar, todas las bendiciones que se han derramado aquí a la humanidad, a los cristianos, pues son enormes. Entonces estamos muy contentos y agradecidos con Dios nuestro Señor. No, pues muchísimas gracias a Dios nuestro Señor y a nuestra Madre Santísima. ¿Qué les parece si conocemos aún más de este retablo que pertenece al siglo XVII? Vamos a verlo. El conjunto litúrgico del monasterio de San Marcos en Jerusalén, de estilo salomónico, se conforma por 5 elementos. El iconostasio principal, un portasede, 2 relicarios y el baptisterio, enteramente talladas en madera con elementos dorados y plateados con corladuras de diversos colores, y platería inscrita así como detalles en orfebrería. El elemento principal es el iconostasio, localizado en el ábside de la capilla. Horizontalmente, conformado por un zócalo, un sotabanco
predela y el remate con 3 cúpulas y un arco ojival. Verticalmente se compone por 3 calles, con arcos trilobulados. En él, se encuentran diversos motivos fitomorfos, antropomorfos, cartelas y 5 pinturas. En la calle izquierda, se puede ver al Arcángel Gabriel y a San Marcos Evangelista. En la calle derecha a San Miguel Arcángel y la Inmaculada Concepción, y en el nicho, a Cristo crucificado en el Monte Calvario. El baptisterio se compone de una base cuadrangular, un nicho con 4 columnas salomónicas y arcos de medio punto, en la parte superior un remate de base octagonal. Adjunto a él, se encuentra la pintura de la Virgen María, realizado por San Lucas Evangelista. Los siguientes elementos son 2 relicarios similares entre sí, compuestos de columnas salomónicas con capitel y remates semicirculares. Con las imágenes de los apóstoles y de la Virgen María, los evangelistas y santos de la Orden custodia con Jesucristo. En la parte superior de cada remate, se dispone una cruz, un dragón y una mano sosteniendo una paloma eucarística. El portasede, tallado en madera, compuesto de una cúpula de base octagonal en la parte superior y una cruz en el orbe. Al centro se dispone una pintura al óleo, con la representación de San Jacobo I, obispo de Jerusalén. Bueno, aquí tenemos ahora sí este conjunto litúrgico de cuántas partes está dividido y cómo lo llevaron a cabo la restauración estos chicos restauradores de México que van a nombre del canal de María Visión. ¿Nos podrían explicar sobre este conjunto litúrgico cuando ustedes llegan y cuándo hacen ustedes el diagnóstico? Digo, vamos a ver el deterioro del mismo, pero ¿cómo fue, Charlie, tú que estás al cargo de este grupo de restauradores? ¿Cómo fue que iniciaron o cómo fue que llegando ustedes lo ven y también lo evalúan? Fíjate, Gaby, que nosotros llegamos en el 2023, a principios del 2023, para conocer la viabilidad en cuanto a la restauración de este conjunto litúrgico. Al ser un país que no es el nuestro, en el que no teníamos tanto conocimiento de las leyes en las que se sujeta los bienes culturales, teníamos que investigar si era posible que nosotros llegáramos e interviniéramos como mexicanos, ¿no? Entonces esto ya significó un reto. Nos dimos cuenta que las leyes locales hablan sobre que cada comunidad es dueña de su patrimonio, es decir, la comunidad siria ortodoxa en este caso es dueña de su patrimonio y ellos regulan las restauraciones o las intervenciones que se puedan dar, ¿no? Ellos hacen la solicitud a María Visión porque el retablo, además de tener este repinte acrílico que demeritaba muchísimo la estética del retablo, se encontraba intensamente atacado por gilófagos, es decir, termitas. Hay que entender que el retablo es una estructura de madera y al ser atacada o al estar atacada por termitas, pues bueno, significaba la muerte lenta de este conjunto litúrgico. Esto nos alarmó y decidimos en el mismo 2023 iniciar las labores de restauración. Se convocó a un grupo de restauradores profesionales y especialistas en restauración de retablos, de hoja de oro, hoja de plata, para la intervención. Llegamos en junio del 2023 y hemos estado trabajando desde entonces en la restauración, diferentes etapas. Sin embargo, hay que decir que al llegar, como justo dices, se realizó un diagnóstico de manera muy detallada para entender no solamente la problemática principal del conjunto litúrgico, sino las afectaciones
que podía tener a largo plazo estos deterioros. Se hizo un estudio completo de cada elemento, de cada material que conforma el conjunto y se empezó a gestionar la restauración con la comunidad y hacer como toda esta investigación de material, equipo, herramientas. La verdad es que fue una tarea previa a la restauración, una tarea ardua, creo yo, ¿no? Sí, exactamente, sí. De mucha investigación y ahora sí que de conseguir los materiales que por ser un estado con ciertas características, hay materiales que no se pueden conseguir por seguridad y cosas así. Entonces fuimos resolviendo esos problemas, pero bendito Dios, Gaby, pues ya se pudo empezar a intervenir el retablo después de la investigación y todo lo que se hizo. No, pues qué maravilla y sobre todo cómo estos proyectos de Dios nuestro Señor se van dando de una manera, sí, claro, pues ahora sí, increíble y con la bendición precisamente de nuestra Madre y Dios nuestro Señor. Bueno, pues ya llevando a cabo estos permisos que ellos nos mencionan, porque si ustedes lo saben a bien, aquí en México, pues quien da esas autorizaciones es tanto lo que viene siendo el arzobispado, pero también muy importante lo que viene siendo las autoridades del INA México o el INBA. ¿Qué les parece si conocemos los deterioros, la primera etapa para ver cómo ellos, este grupo de restauradores, deciden cómo llevarla a cabo? Vamos a verlo. En el conjunto litúrgico del siglo XVII se localizaron diversos deterioros que afectan tanto su estructura como su riqueza simbólica y espiritual. En la madera que sirve de soporte se evidencian grietas, fracturas, pérdida de elementos ornamentales y daños causados por agentes biológicos, como termitas, que han afectado su estabilidad física y compromete su permanencia. A nivel superficial y como principal factor de deterioro, los elementos litúrgicos ven afectada su dignidad de obra sagrada debido al repinte generalizado realizado con spray acrílico, ensombreciendo su belleza. También se observan fisuras, desprendimientos de la base de preparación y pérdidas significativas en las hojas metálicas de oro y plata que antaño reflejaban la luz del altar con solemnidad. Las zonas policromadas y las hermosas corladuras también han sufrido el paso del tiempo, manifestándose en lagunas pictóricas, perforaciones, deformaciones y levantamientos de capa de color. Frente a esta situación, es evidente y necesario emprender una restauración profesional que devolviera la integridad material de la obra, pero también que permitirá recuperar su función como espacio de oración, contemplación y encuentro con lo sagrado. Bueno, ahí vemos esta primera etapa de deterioro, pero me gustaría muchísimo al restaurador Carlos preguntarle cuál es la diferencia de una restauración formal académica a lo que ellos llegaron y se encontraron con esta pues pintura, ahora sí que nada que ver con la hoja de oro, ¿no? Me gustaría mucho que nos expliques cuál es el procedimiento académico que se debe de llevar para una restauración, Charlie. Sí, mira, Gaby, la verdad es que esta intervención desafortunada que sufrió el conjunto litúrgico siempre ha sido bien intencionada. Desde un principio el retablo sufrió por diferentes etapas de intervención realizadas por incluso los monjes de la comunidad, ¿no? Esta necesidad y ganas de embellecer el espacio los llevó a tomar estas desafortunadas decisiones. A la larga, y como resultado, obtuvimos un conjunto que estaba con una estética alterada, deteriorada, los materiales originales se habían afectado,
la acidez de la pintura acrílico habían afectado los materiales compositivos originales, ¿no? La diferencia radica en que los restauradores profesionales estudian desde la química los materiales compositivos y los materiales que están afectando al bien cultural, en este caso el iconostasio. Determinamos que el repinte estaba afectando por su acidez, que estaba favoreciendo deterioros como grietas y fisuras por la contracción misma del repinte, y las acciones muy bien estudiadas fueron eliminarlas de a poco. El proceso de limpieza nos tomó alrededor de 6 meses, porque lo hicimos con sumo cuidado para no afectar las hojas metálicas, que son sumamente delgadas. La policromía, encontramos corladuras, cosa que es sumamente complicado de rescatar. Pues lo pudimos hacer porque pudimos avanzar de manera muy meticulosa, muy detallada, muy lenta. Retiramos completamente el repinte y dejamos al descubierto los colores originales del siglo XVII. La hoja de oro original. Exactamente. Lo que estamos viendo ahora es el retablo del siglo XVII que crearon los retablistas y talladores de esa época, ¿no? Sí. Quisiera aquí hacer Esa es la gran alegría, ¿no? Sí. Quisiera hacer un breve espacio, porque aquí nosotros conocemos ya como la hoja de oro quilatada de 23 3/4. Pero en aquel siglo XVII, bueno, le llamaban el pan de oro, ¿no? ¿Cómo se hacían estas laminillas, no? Sí, exacto. Ajá. Exactamente. Sí. No. Bueno, ya nos estamos aquí interrumpiendo, pero era un proceso muy, muy elaborado, Gaby, que lo hacían los batihojas, así se llamaban, que ponían el oro entre 2 pieles de animal, pues de borrego, lo que sea, y a puro golpecito, iban extendiendo la laminita de oro hasta que se llegaba a la delgadez idónea para poder aplicarla. Entonces sí, antes era algo muy, muy, muy laborioso, y entonces eso es lo que pudimos descubrir, Gaby, el pan de oro antiquísimo. Totalmente, y rescatarlo, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? Sí. Ajá, eso. Ajá. ¿Qué porcentaje rescataron, Charlie? Yo creo que un 90% de la hoja metálica original se encuentra intacta. Sí. El resto se había perdido no por los procesos que realizamos nosotros, sino porque el tiempo y el uso del retablo, hay que tener en cuenta que es un retablo que está en uso, ¿no? Entonces, la gente aquí es muy asidua a tocar estos bienes como para solicitar bendiciones, ¿no? Entonces, todo lo que está al alcance de las personas se deterioró y se perdió. Ese sería como el 10% que se perdió. El resto se rescató por completo. Muy bien, pues ahora sí que para gloria de Dios nuestro Señor y nuestra Madre Santísima. Pues, ¿qué les parece si vamos a ver la etapa 2 del diagnóstico? Los deterioros presentes en el conjunto litúrgico de la Iglesia de María Madre de Dios, en el monasterio de San Marcos de Jerusalén, se manifiestan como heridas y cicatrices que el paso del tiempo ha impreso sobre él, menoscabando tanto su belleza estética como su dignidad espiritual. Sin embargo, no ha sido únicamente el tiempo el que ha dejado su huella, también la intervención humana, aunque motivada por buenas intenciones, ha contribuido al deterioro. Una de las acciones más lamentables fue la aplicación de un repinte en todo el conjunto, mediante un spray acrílico dorado que, lejos de embellecer, provocó la acidificación de los materiales originales y afectó gravemente a la talla del iconostasio, aplanando visualmente sus formas y desdibujando los motivos decorativos. La suma de estos daños convierte la restauración no solo en una necesidad técnica, sino en un acto urgente de reverencia y reparación, para la dignificación de la casa de Dios.
María Visión permanece fiel a su compromiso con las comunidades cristianas de Tierra Santa, respondiendo al llamado que el Señor hizo a San Francisco de Asís. Restaura mi iglesia. Bueno, ahí tienen la etapa 2 y me gustaría preguntarle a los restauradores, lograron rescatar lo que viene siendo la hoja de oro o el pan de oro, pero también tenía colorimetría muy importante dicho retablo. ¿Y cómo se dieron a cabo estas restauraciones de todo lo que viene siendo este retablo de San Marcos? Sí, Gaby, pues como lo comentaba Carlos hace rato, pues en la limpieza pues tiene que ser ahora sí que pues muy laboriosa y muy meticulosa. Entonces a la hora de aplicar los químicos, o sea, con lo que fuimos haciendo la limpieza, se iban haciendo las calas como obviamente se tiene que hacer, y los colores se iban conservando, o sea, gracias a Dios ya estaban petrificados, se podría decir, y eso ayudó también a que fuera más fácil remover la pintura. También, lo comentó Carlos, tenía corladuras, y las corladuras también son una capa de pintura muy, muy, muy finita, y también pues con los químicos que se prepararon específicamente para la limpieza, se lograron conservar. A lo mejor luego en futuros videos se va a ver, las corladuras sobre todo estaban en la plata y se pudieron conservar, afortunadamente. Entonces también tenemos esa alegría de poder haberlo logrado, de conservar. Y los colores originales, porque pues, antes estaba muy plano, entonces como pueden ver, ya se ven los anaranjados, los verdes, que era como se concibió originalmente. Entonces, pues también estamos contentos con ese logro, Gaby. Totalmente, y sobre todo que son pigmentos naturales, ¿no? Y de esa época, pues, imagínense nada más, ¿no? Era de cuando todavía pues los molían así, pues obviamente con su mortero y todo, ya le ponían los aglutinantes. Ahora muy cómodamente pues se compra el tubo de óleo, pero antes sí eran pues colores que se preparaban en el lugar. Entonces todos esos colores originales se rescataron en un gran porcentaje. No, pues eso sí que es de mucha valía, y sobre todo para este conjunto de este retablo de San Marcos del siglo XVII. Bueno, pues es importante el rescatar, ¿no?, toda esta obra. Sí. Charlie, de esta primera etapa, de estos 6 meses de limpieza, ¿cuál fue el reto más importante? Yo creo que justamente conservar las hojas metálicas y las corladuras. Sí. Como bien dijo el tío, es difícil y a veces imposible poder rescatar estos elementos, ¿no? Por su propia naturaleza. Son elementos muy delgados, son elementos muy deteriorados, y la verdad es que justo en este proceso vimos reflejada la mano de María, nuestra Madre. Fue una limpieza de verdad guiada por la divinidad. Es el Espíritu Santo. Exactamente. Aquí en lugar del Espíritu Santo. No, finalmente aquí es donde llegó el Espíritu Santo y sigue presente. Quiero decirte que de verdad se siente de manera palpable la acción del Espíritu Santo, y yo le atribuyo los resultados de esta limpieza al Espíritu Santo y a la Virgen María. O sea, es impresionante. Los químicos correctos, porque aparte, como te decíamos, pues aquí no hay tantos materiales por cuestiones de seguridad y lo que sea, pues no hay los mismos materiales y recursos que hay en México. Exacto. Entonces aquí Carlos iba haciendo sus mezclas para la limpieza química y el Espíritu Santo iluminándolo para poder remover toda la suciedad y la pintura y todo, Gaby. Qué bendición, y sobre todo pues también tener los conocimientos necesarios académicos para llevar a cabo estas intervenciones. ¿Qué les parece si precisamente vemos las acciones previstas a la intervención que hicieron los restauradores? En el monasterio de San Marcos en Jerusalén, antes de que el equipo de restauradores coloque siquiera una brocha sobre el conjunto litúrgico, existe todo un protocolo de preparación que debe ponerse en marcha.
Porque restaurar no es simplemente reparar, es comprender, respetar y actuar con precisión. Es por ello que deben entonces adecuarse los espacios de trabajo, pues la restauración debe realizarse en condiciones controladas y seguras, tanto para los bienes a restaurar, como para el equipo de María Visión. En este bendecido proyecto, fue necesaria la colocación de andamios que permitieran acceder a las partes más altas del iconostasio. Pero, antes de intervenirse se procuró conocer a fondo el estado de conservación de cada elemento de este conjunto, por lo que, para ello, se realizó un diagnóstico, además de una documentación fotográfica detallada. La información derivada de estos estudios es clave para seleccionar los tratamientos más adecuados y sobre todo, reversibles. En resumen, antes de restaurar, hay una preparación silenciosa, rigurosa y esencial, porque restaurar es un acto de profundo respeto y preparación espiritual. Bien, pues ahí tienen ustedes cómo ellos fueron haciendo el dictamen, lo que viene siendo la parte que se va a restaurar ahora sí que por piezas o también por partes del retablo, ¿no? Me gustaría mucho, el restaurador Carlos, que nos digas cómo fue elaborado el proyecto ya para la restauración. Fíjate, Gaby, que podemos hacer una analogía de lo que es una restauración con un diagnóstico médico. Hay acciones que son imperceptibles, es decir, que no se ven reflejadas en la restauración, pero que son de suma importancia para intervenir de manera correcta. Y esto es, como bien dices, el diagnóstico. Se tiene que entender a profundidad lo que se va a restaurar. No solo la materialidad, es decir, los materiales compositivos originales, sino también qué los está afectando. Es decir, si fuese esto un paciente, tendríamos que entender qué le duele y cuál es el procedimiento para aliviar este dolor. Esto significó un diagnóstico, ¿no? Pero para hacer este diagnóstico, al igual que con un paciente, con una persona, se realizan estudios y realizamos análisis con luces ultravioletas, con luces especiales, con luces rasantes. Analizamos los materiales de manera detallada, como para entender exactamente qué es lo que íbamos a trabajar. Una vez ya teniendo un dictamen apropiado y sabiendo cómo lo vamos a abordar, cómo vamos a abordar la problemática, iniciamos las labores de intervención, pero no sin antes también realizar un registro completo. Esto quiere decir que realizamos tomas fotográficas de todo, de cómo se encontraba, cómo llegó a nuestras manos, para poder hacer una comparativa después de la intervención. Registro fotográfico, registro videográfico, de todo el conjunto, de cada elemento, de cada espacio, de cada deterioro. Esto nos ayudará a futuro para poder compartir con la comunidad el resultado final y cómo fue avanzando la intervención. Los primeros procesos son siempre una limpieza superficial para eliminar este polvo que se va acumulando en la superficie. La brochita. Exacto, Sí, justo, muy sencillo, para eliminar todo lo que se deposita en superficie. Y después continuar con procesos de limpieza mucho más avanzados, mucho más meticulosos, la limpieza mecánica, la limpieza química, la limpieza físico-química, y todo esto nos ha ido revelando secretos que estaban guardados debajo de estas capas de pintura, ¿no, tío? Exactamente. Como decíamos, la policromía, o sea, cuando llegamos, pues era todo una mancha dorada y un dorado verdoso, o sea, por el spray. Entonces hemos ido descubriendo hasta para ellos cosas que estaban escritas, que hay una persona aquí, un abuna, así se les dice aquí a los padres, que nos ha ido ayudando y traduciendo todo lo que se va encontrando, porque todas esas cosas estaban cubiertas obviamente por esa pintura, como decíamos, pues el oro, la policromía. Entonces, así, es muy, muy interesante y muy satisfactorio, Gaby, pues lo que se va descubriendo a lo largo de la limpieza. ¿Sí? Fíjate que me gustaría enfatizar justamente esto que acabas de decir. Encontramos textos de todas las épocas, desde el siglo XVII, sí. Y encontramos uno que en lo particular a mí me llamó muchísimo la atención, que mencionan al monasterio como el monasterio de las lentejas, al monasterio de San Marco como el monasterio de las lentejas, porque en el siglo XIX
se acostumbraba que vinieran los pobres y se les daba aquí sopa de lentejas. Entonces, toda la comunidad cristiana de esa época lo conocían como el monasterio de las lentejas. Entonces, eso lo pudimos rescatar, lo pudimos encontrar y incluso fue enriquecedor para la comunidad siria, ¿no? El saber cómo le llamaban a su propio monasterio en el siglo XIX. No, pues qué maravilla, y de eso se trata la restauración, ¿no? De investigar el estado de conservación, pero también, pues, ¿qué no ha visto este retablo del siglo XVII? ¿Qué les parece? Sí, ¿qué les parece si vamos precisamente a ver cómo fue el proceso de limpieza? Vamos a ver el siguiente material. El concepto de limpieza incluye toda acción dirigida a suprimir la suciedad o aditamentos que desvirtúen el aspecto o integridad original del objeto. El tratamiento de limpieza es una operación delicada y peligrosa, irreversible, ya que todo lo que se elimina nunca podrá ser restituido, por lo que debe ser efectuada únicamente por especialistas. Según el tipo de suciedad y la naturaleza del objeto y sus componentes, se realizará un determinado procedimiento de limpieza, mediante materiales y técnicas que están en continuo desarrollo. Para llevar a cabo esta operación se deben conocer los materiales originales, la composición de la materia a eliminar y las nociones de química y física necesarias para aplicar los productos y métodos adecuados, además de la experiencia suficiente para realizarlo con el criterio requerido. Siendo la limpieza uno de los procesos más importantes y delicados en la restauración, es fundamental aplicar criterios técnicos rigurosos y recurrir a las distintas metodologías disponibles, adaptándolas siempre a las características y necesidades específicas de los materiales que componen la obra. En este sentido, el restaurador debe realizar pruebas de solubilidad en áreas discretas y, cuando sea posible, ejecutar calas de limpieza por niveles. Esto permite establecer el grado de intervención más adecuado, asegurando una actuación respetuosa y efectiva. El proceso debe iniciarse con una limpieza superficial, cuyo objetivo es eliminar el polvo y los depósitos no adheridos mediante una acción mecánica suave y controlada. Solo después de este paso preliminar, y una vez definidos los disolventes o agentes adecuados, se puede proceder a métodos más complejos, como la limpieza físico-mecánica o química, utilizando hisopos de algodón, o mediante la aplicación asistida con papetas, según lo requiera cada caso. Bueno, pues ahí ven cómo va el proceso de limpieza y pues lo delicado que es precisamente la misma a base de un hisopo, y sobre todo la responsabilidad que tienen los restauradores de hacerlo ahora sí que específicamente y académicamente, puesto que lo que se trata es ahora sí rescatar la obra de arte del siglo XVII, en este caso de este retablo de San Marcos. Bueno, se nos terminó el tiempo, Charlie, Nacho, pero pues me gustaría que se despidan ustedes del público. Gaby, muchísimas gracias por hacernos parte de este programa, por permitirnos enseñarles al público de Maravisión lo que estamos haciendo en Tierra Santa, en este lugar tan bendecido, en este espacio tan lleno de historia, pero sobre todo de relevancia religiosa. Espero nos sigan acompañando para seguir conociendo todos los misterios, todas las bendiciones que encontramos en este lugar. Muchísimas gracias, Gaby. Y también yo les agradezco muchísimo a la gente que nos ve, que ayuda al canal de Maravisión, a los directivos de Maravisión que tuvieron confianza en que estemos aquí, y a ti, Gaby, también. Gracias por invitarnos y por permitirnos mostrar estas alegrías que hemos ido teniendo a lo largo de todo este tiempo. Que Dios los bendiga a todos los que nos ven y a nosotros también. No, pues muchísimas gracias a ustedes que le dieron el sí a Jesús
También gracias a los sacerdotes que les han dado asilo y ahora sí los alimentos a este equipo de restauradores. Bueno, no me queda más que decirles que Dios nuestro Señor siempre reine en su corazón y bueno, aquí María Visión es su casa. Nos vemos la próxima semana.